La palabra, mágica creación humana, toma forma, se agudiza, susurra, crea mundos, universos, individualidades. Libros para escuchar, un encuentro con la literatura ecuatoriana por Voces Azuayas. Una idea original de Ana Abad, Quilca Editores. Producción Juan Carlos López y B Comunicación, con el apoyo de Grupo Estrategia 7. El violín de Ingres. Novela escrita por Carlos Vázquez. 3. El extraño incidente en la posada de Bertín de Aosta. Para mediados del siglo XIX, posar ante un pintor podía ser símbolo de belleza en el caso de mujeres y símbolo de desviación sexual en el de varones, siempre que medie la pobreza. Un hombre llamado Bertín, visco y bárbaro, ladrón de caballos y comedor de perros, sirvió para un cuadro, que luego llevaría su nombre, de un pintor del sur francés a cambio de un par de monedas de oro engastadas en una espada sin historia, lo que le dio seca fama de hombre que vendió su alma. Acosado por la popularidad que da la tela, prefirió hacerse de una familia y tierras olvidadas, evitar burlas, e impulsó así una ardua empresa de compra y venta de raíz. Corría el año del señor 6789, desde la creación, a punto de celebrarse en la capital francesa la fogosa fiesta de los barriles y los cueros, cuando el hombre mudó su hogar a un reflexivo paraje, apto para la vagancia propia de un iletrado, la siembra y el cultivo y ocasionales sorpresas bárbaras de tintes milagrosos. La casa se erguía en un valle tal vez acodado a una cadena montañosa, rico en alacranes. Verla de lejos, o sea, al descender de una de las laderas límites del valle, sugería el centro de un laberinto místico. Sus rectas y largas chimeneas, el denso humo que pausadamente se despedazaba según ascendía, la vana luz de sus ventanas, la constante excitación de los alacranes que alfombraban los senderos, incrementaban la necesidad de llegar a ella. La cercanía de Aosta, que a su vez está cerca de la dominante Germania, le sirvió para nutrir su negocio de bebidas y la abundancia de jabatos, que vigorosos eran atravesados por dagas y ahorcados para mantener sabor, que eran abandonados por las madres a la intemperie. Logró de su posada una fama que suplió prontamente a la de pertenecer al culto del arte, a la infamia de un hombre escuálido en voluntad y en definición. En estos vagos ejercicios, comer, eructar, dormir, cobrar, rascarse, mandar, que se enriquecían aún más por la constante falta de quehaceres, no se daba el trabajo de identificar a cada uno de sus visitantes, a los que aceptaba como a lo ocioso de cada jornada. Una mañana carnavalesca, envuelta por los graznidos de cuervos gordos y sus vuelos cóncavos sobre las copas de los árboles, entre los forasteros apareció un hombre de prendas holgadas, barba abultada, maleza en la cual se perdía su labio superior leporino, equipado con un estuche comido de pellejo de buey y con un sombrero puntiagudo del color del desierto, al igual que su capa ennegrecida en el hilván con pesina, que delataban su indiscutible propensión a los viajes, muy dispuesto a ofrecer un concierto de violín con la sola paga de una habitación y algo de carne fresca. Ya considerado hombre de negocios, Bertín accedió sin oponer contratos o justificaciones, sin siquiera indagar el nombre del extranjero, su destino o su proveniencia, defecto propio de la civilización, evitar enemistades evitando amistades, ofreciéndole una habitación cerca del cobertizo y algo de cebada. El extraño, hombre bajo, blanquiazules córneas, pobladas de incendios y pieles palúdicas, complejos y fatigados ademanes, entrecortada dentadura e infrecuente cabellera, se acomodó de inmediato. Cenó vorazmente, siempre acompañado del estuche ocre que no abandonaba, y no mencionó una sola palabra.
se alistó para su presentación valiéndose de un errático culto. Le ofreció a un dios cual réprobo, lacerándose la yema del pulgar derecho, cicatrizado ya y escupiendo sobre el pequeño paño de sangre que se formó en la vacinilla. Era muy metódico, lo que son aquellos que no pretenden abandonar un culto. Tensó las clavijas con pulcritud de conocedor, sopló las palmas de sus manos demacradas, ilegibles ante intento de lectura profética, escudriñó el ambiente con una muy leve mirada, vació sus pulmones de un aliento y agachó la cabeza hasta perderle entre los pliegues de su pescuezo. Volvió a colocar el violín dentro del estuche labrado a mano. De alguna manera, el estoicismo y el romanticismo se apoderaban de su persona, instruyéndolo diestramente. Todo, en definitiva, con la pompa de la planificación de por medio. Bajó la escalera espiral. La temprana luna de ese atardecer apenas era perceptible, en contraste con el fulgor del bermejo sol que parecía forzar los losanges de las ventanas. Al estuche lo colocó a un costado, el izquierdo, y él se dejó en el centro de perspectiva del salón de mesas, a donde las pocas miradas alcanzaban a ver sin mayor esfuerzo. Recordó con vértigo una melodía que como que quiso y como que no silbar, deteniendo forzosamente su ambición. Se distrajo. Un imperturbable juego de barajas se llevaba a cabo en la mesa contigua al escenario, aderezado por una plática que ya llegaba a ser eufórica. La euforia lo cansó, como si un amuleto colgara en péndulo como hipnotizado. Oscurinbad interrumpió la desatención luego de recibir un golpecito en el hombro y ser invitado al improvisado escenario. Seguía en su mundo, en ese sistema vital en el que su tristeza solo le permitía disuadirse si algún detalle lo tentaba al lujo. Un arriesgado cómputo lo hizo presumir que eran 16 los asistentes. No contó las mujeres de la cocina que reían mientras amasaban pan, ni a los niños que correteaban en un patio trasero para él todavía inexistente. Se cubrió de tiniebla, o sea, de modestia. Se puede asegurar que el instrumento que tenía entre sus toscas manos lo había extraído de una pintura cuya economía lo elevó al nivel de valioso, diáfano y brillante, de un color semejante al de la sangre de princesa virgen, justificado para el ansia más severa, llamaba la atención. Pero nada, ni el violín, ni la pasión del cicatrizado violinista, ni el marco de esa pieza musical con el público atento y compenetrado en un mutismo lacerante de inteligencias, era comparable al sonido que ni los populares fonógrafos ni las ensayadas sinfónicas austríacas podían remedar. Un sonido depurado que abarcó cada espacio de la posada, que paralizó alientos, que echó a las madrigueras, a las jodidas fulanas nuevamente con la entrepierna al aire, que desmitificó un horizonte ya perdido en el impacto de la conmiseración y las embridadas mareas que perdían el éxtasis de la catástrofe llevada a ese lugar ajeno a la hipóstasis y a la shakespeariana noción de sentimientos mezclados, sonido que además figuraba generaciones de estudios y composiciones musicales que por fin desembocaban en esos espléndidos acordes que aún repetidamente entonados en su complicidad y compás evocaban el paraíso renegado por los ultraterrenos y demandado por el hombre, en una disciplina a la que contribuía la irresponsabilidad de los oídos de los presentes. El hombre cayó a los geómetras y a los habladores, a las chismosas y a los barullos de los niños, a los que añoraban venganza y a los que trataban de calmar a los justicieros. Ni las moscas zumbaban, ni los gatos estiraban, nada distraía la oscuridad de su subordinación. Eran tan del violinista como la melodía o como el violín. El poniente, que es a donde todos querían dirigir su mirada sin hacerlo, no cesó de pronto, la melodía sí. La siguieron feroces y unánimes aplausos inagotables, llantos ilógicos y risas invencibles, hambrientas. El regordete sujeto pareció no inmutarse con el alboroto armado, más bien con alguna privacidad muy suya
se mostró excesivamente indiferente. Hizo una venia más por inercia que por retribución y sobrevino en su cara una maléfica sonrisa que, como antes lo hizo la música, inundó el taciturno salón. Entre alborozo y desenfrenada energía, un grato insomnio privó del sueño a la audiencia. El hombre, como en un acto rutinario, subió por las escaleras y se entregó al sueño. La múltiple revelación de la aurora lo despertó por fin. Abrazado al violín, pasadas las 8 de la mañana, iluminado con la luz del sol sin sus estropajos que le otorgaban una felicidad de monstruo, era del todo insignificante. Niveles de grasa en la piel se sobreponían unos a otros, absurdamente respiraba con una brusquedad enfermiza. La soledad lo tuvo encogido todavía más. Un par de horas después, la puerta de su cuarto fue raspada, a lo cual el hombre evitó atender. Luego siguieron un concierto de rasguños que resbalaban hasta perderse en el piso. En una simultaneidad de pensamientos, se alistó a salir. Esperó la abominación y el desbarato. Graficó en su mente una atroz muerte múltiple. La encontró. Un mosaico de homogéneos cuerpos cubría el piso ensangrentado, amorfos por la pasión, adorados hasta el punto de apoderarse entre ellos, mujeres desdentadas con espaldas descueradas, hombres sobrepuestos anhelando la muerte del prójimo, anhelando que esa muerte sea la suya. Toda esta retracción le valía un simulacro. Podía imaginar cosas y eventos más diabólicos, niños sin dedos, sin ojos, sin lenguas, amordazados en un corro de una fatuidad que los infiernos extrañan, niños con dedos en cambio clavados en sus ombligos, en sus concavidades córneas, en sus esfínteres, en sus orejas, retorcidos. Buena suerte la de los animales domésticos, gatos lentos viéndolo todo desde anaqueles inaccesibles con botellas, inanimados, despreocupados, eternos, sin sorprenderse o eternamente sorprendiéndose. Perros lamían las llagas de los muertos, lenguas que eran lastimadas por pequeñas esquirlas que jalaban incrustadas en las pieles y en las heridas. Mala suerte de las vacas, de las gallinas, de los cerdos y de los jabatos que agonizaban escupiendo lechugas, ahorcados, lisiados, que fueron las últimas víctimas de aquellos hombres que, estúpidos, consumidos por el hipnótico recuerdo de esa melodía impar, los usaron como muestra de su último pecado. Los insectos sepultureros y los gusanos limpiaban el piso ensangrentado. Aquel orzuelo mal sanado lo hacía lagrimear, parpadear con enfado. Falsas convulsiones de los muertos lo distraían en tanto robaba lo que consideraba útil. Silbó. La aspereza de su silbido obligó que tragara saliva y sintiera la temprana fiebre dentro. Se colocó el sombrero, desgarró las uñas negras de Bertín, por suponerlas de valor, hurtó 2 caretas con penachos multiformes colgados en la pared, lo acompañó a algún deforme rito y abandonó la posada lentamente, afectado por la pesadez de avaluarse cual falseo, un vivo entre los muertos, el genio entre los dementes, satisfecho.